Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es una alegría muy grande para nosotros, desde la pastoral familiar de nuestra parroquia de San Martín de Tours, aquí en Bucaramanga, llevar a ustedes un mensaje de la palabra de Dios para estos momentos que estamos nosotros pasando, momentos donde hay enfermedad, momentos donde hay miedo, momentos donde hay zozobra y donde muchos creyentes no sabemos qué hacer para poder salir adelante en estas dificultades. Vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a pedirle al Señor en esta noche que se lleve nuestras tristezas. Vamos a pedirle al Señor que con su palabra nos ayude, que nos dé instrumentos, que nos dé fuerza a través de ella para poder convertir esta vida en esta Semana Santa que tenemos a puerta de entrada. Queridos hermanos, quiero iniciar con una enseñanza que comparto del Padre José Antonio Fortea, donde él habla que Dios se ha cansado de que nosotros, sus hijos, desobedezcamos su palabra. La sociedad, las familias, el mundo entero, el planeta entero está viviendo una desobediencia a Dios. El mundo entero, Europa, Estados Unidos, el mismo América, no estamos obedeciendo los mandatos de la palabra de Dios. Dice el Padre Fortea que cuando uno se aleja de Dios, Dios Padre usa sus instrumentos para acercarnos a Él. Instrumentos como los predicadores, instrumentos como la palabra de Dios, instrumentos como milagros y otra clase de cosas que Dios utiliza para acercar a sus hijos, a sus hijas y a sus familias a los pies del Señor. Pero nosotros no hacemos caso. Somos desobedientes. Entonces nuestro Padre se ve en la obligación de hacer algo que el Padre Fortea utiliza: purificación a través del sufrimiento. Yo comparto plenamente esa enseñanza de nuestro sacerdote católico: purificación a través del sufrimiento, porque somos desobedientes. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23, el salario del pecado es la muerte. La paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Ni en Europa, ni en la mayoría parte del mundo se obedece la palabra de Dios. Cada día más abortos, cada día menos matrimonios agradables a Dios, cada día más vicios, cada día más desobediencia y cada día más corrupción en nuestros gobernantes. Como dice Proverbios capítulo 29, cuando los gobernantes gobiernan mal, el pueblo gime, el pueblo sufre. Y esas son las consecuencias que estamos viviendo hoy en día con esta plaga, con esta peste, con este virus que nos está atacando a nuestras vidas, a nuestra propia familia y a todo el mundo entero. Está atacando nuestra economía, está atacando nuestra salud, está atacando nuestra felicidad, nuestra paz. La estamos perdiendo porque ya no podemos ni salir, porque ya no podemos saludarnos, porque ya no podemos abrazarnos, porque no podemos compartir con nadie, porque nos hemos alejado de Dios. Y Dios Padre, que ama tanto a sus hijos, ha tenido que recurrir a esto que el Padre Fortea llama purificación. Esta es una de las causas, queridos hermanos y hermanas, de lo que estamos viviendo hoy en día. Si usted se da cuenta, cuántos minutos y cuántas horas diarias nos hablan los noticieros, nos habla la televisión, la radio, nos hablan las redes sociales. ¿Cuántos minutos diarios sobre cómo lavarnos las manos, sobre el tapabocas, sobre cómo debemos nosotros de cuidarnos para no contagiarnos del virus? Siempre nos hablan, siempre buscamos los medios que nosotros tenemos, siempre buscamos todo aquello que está al alcance de nosotros, pero muy poca gente, muy pocos nos hablan
un camino desde la fe. Muy poco nos hablan de eso. Son muchísimas las horas diarias sobre cómo huir del virus, pero a través de los medios, de las fuerzas que nosotros tenemos. Pero muy pocos nos muestran un camino que Dios quiere para que nosotros podamos salir adelante. Como les decía, queridos hermanos, ahorita, la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Pero enseguida de ese versículo dice la palabra de Dios, pero el don de Dios es la vida eterna. La vida de nosotros está en obedecer a Dios. La vida de felicidad de nosotros los cristianos creyentes está en obedecer a Dios, en alejarnos lo más que podamos del pecado, en luchar en nuestras tentaciones para no poder caer en el pecado que es el que nos está asfixiando día a día y nos está enfermando hasta llegar al punto de que ya el planeta está hablando, la naturaleza está hablando y Dios también está hablando. Es el momento, queridos hermanos y hermanas, a la entrada de esta Semana Santa, de que usted, yo y cada uno de nosotros nos evaluemos internamente y hagamos una verdadera conversión. Una verdadera conversión. Miremos hacia adentro. Miremos hacia adentro. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué puedo aportar yo a nuestra sociedad? ¿Qué puedo aportarle yo a la gracia de Dios para que sea el propio Dios el que bendiga y el que sane nuestras familias, nuestras vidas y nuestra sociedad? Quiero, con un cuentico muy sencillo que ya he utilizado en otras enseñanzas, aclarar, graficar esta parte de cómo caemos en el pecado. Es un tiempo muy bonito. Estamos en tiempo de Cuaresma, pero ya entrando a Semana Santa. Es un tiempo donde ya este domingo es Domingo de Ramos. Es el momento de que cada uno de nosotros evaluemos, reflexionemos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Yo qué estoy aportando para que esto suceda o para que esto se sane? Dice el cuentico que una vez iban en un laguito dos pescaditos. Y uno de esos pescaditos era muy sabio. Y entonces los dos pescaditos vieron a la vez una carnada, una lombriz. Y una lombriz de esas atrayentes, una lombriz de esas gorditas, una lombriz de esas despampanantes, que inmediatamente los dos pescaditos abrieron los ojos hacia esa carnada. Pero el pescadito sabio le dice al otro pescadito: si usted muerde esa lombriz, detrás de esa lombriz hay un anzuelo. Detrás de ese anzuelo hay un nylon. Detrás de ese nylon hay una caña. Detrás de esa caña hay un hombre en un barquito. Si usted muerde esa lombriz, va a ser atrapado por ese anzuelo va a ser jalado por la caña que tiene el pescador que está en el barquito y mañana usted va a amanecer frito. Eso es lo que pasa, queridos hermanos, cuando nosotros con las tentaciones nos ganan y caemos y seguimos ahí y seguimos ahí y seguimos consintiendo el pecado y nos olvidamos de Dios y el mundo pierde los estribos, el mundo ya no respeta, el mundo ya hombres con hombres, mujeres con mujeres, no tenemos nada de temor hacia los mandatos del Señor, hacia los preceptos del Señor que cada uno de nosotros debemos de vivir diariamente. Entonces, como les decía al comienzo, queridos hermanos y hermanas, vamos a la palabra de Dios. Vamos a aprender cómo nuestro Padre Dios, desde el Antiguo Testamento, Él nos enseña cómo salir de estas pandemias. Él nos enseña, Él nos fortalece, Él nos llena de esperanza para que nosotros podamos enfrentar y salir adelante de estos momentos que estamos viviendo. Para iniciar, quiero que se grabe esta frase en su cabeza:
esto también pasará. Esto también pasará. Esto no se va a quedar aquí porque tenemos un Dios todopoderoso que nos va a ayudar a sus hijos y a sus hijas que somos obedientes y que acudimos a Él en los momentos de dificultad. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de las Crónicas. En segunda de Crónicas, en el capítulo 7, del versículo 13 al 15, dice el Señor, por favor, abra sus 5 sentidos, abra sus oídos, no se distraiga. Escuche lo que su Padre Dios te va a decir a través de esta palabra. Esta palabra te va a alentar. Esta palabra que tiene poder te va a ayudar, te va a fortalecer y te va a llenar de esperanza para seguir adelante. Dice el Señor, si yo cierro el cielo para que no llueva, si yo mando a la langosta a devorar la tierra, o envío la peste contra mi pueblo, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos estarán atentos a la oración que se haga en este lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la palabra, queridos hermanos, que el Espíritu Santo me ha mostrado para que vivamos en esta noche. Es una palabra que estamos viviendo en el tiempo presente. Dice Dios, si yo cierro el cielo para que no llueva, mire el poder de Dios. Él puede cerrar el cielo para que no llueva. O si yo mando a la langosta a devorar la tierra, Dios permite las purificaciones. Recordemos en el Antiguo Testamento, el diluvio fue por orden de Dios. Luego más adelante, en el libro de Jonás, Dios manda a un profeta a que le hable a su pueblo que está viviendo fuera de los preceptos de Dios, fuera de los mandatos de Dios, y que si no se convierte, iba a venir también un castigo, una purificación. Pero el pueblo de Nínive, desde la cabeza principal, desde su rey y todo el pueblo, escuchó al profeta. Y no solamente lo escuchó, sino que lo obedeció. Y Dios perdonó el pecado de su pueblo y le dio la prosperidad y la sanación, algo que el pueblo estaba esperando. Aquí está lo mismo, queridos hermanos. Dice el Señor, o envío la peste contra mi pueblo. Eso es lo que estamos viviendo con el coronavirus. Una peste, una enfermedad, está en todo el planeta. Yo en mi vida nunca había visto el mundo paralizado por una enfermedad. Y ni científicos, ni médicos, ni medicinas, ni políticos, ni dinero, ni nada tienen el poder de sanar el problema que hoy la tierra está viviendo por la enfermedad del pecado. Pero aquí viene la promesa. Aquí viene la promesa. Dios dice que así sea una peste. Dice, pero si mi pueblo donde es invocado mi nombre se humilla. Ojo a las condiciones. Dios pone 3 condiciones y nos ofrece 3 promesas de bendición. Primer condición para salir de esta situación difícil. Se humilla. Humildad. Segundo, ora. O rezando. En otras versiones bíblicas dice ora. Tercer condición. Se vuelve de sus malos caminos. Y nos ofrece 3 bendiciones. Primera, los oiré. Segunda, le perdonaré sus pecados. Y tercera, sanaré la tierra.
Ahí está, queridos hermanos, la palabra para hoy. Yo quiero que veamos esto como un camino, como un itinerario. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a aportar yo desde mi vida para la sanación del planeta, para la sanación de mi familia, para la sanación mía propia? Pues aquí está la palabra de Dios, queridos hermanos. Primero, humildad. Humildad. Voy a aclararles que no les voy a hablar de la segunda, que es rezando, es la oración. Aquí Dios se refiere a orar. Eso lo voy a dejar para un mensaje la próxima semana, que es Semana Santa. Voy a hablar de la primer condición y voy a hablar de la tercer condición, que es alejarnos de los malos caminos, o sea, salir del pecado. Querida hermana que me está escuchando esta noche, ¿cómo está la parte suya en humildad? En humildad. ¿Qué es lo contrario a humildad? ¿Qué es lo contrario? El orgullo, la prepotencia, la soberbia, el querer pasar por encima del otro, el yo siempre querer tener la razón. Las cosas se hacen como yo diga, y es así, y si no, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Humildad. Yo quiero decirle esta noche, querido creyente que me está escuchando, mire la palabra de Dios. Céntrese en las 3 bendiciones que Dios nos está prometiendo para cada uno de nosotros. Mire las bendiciones. Dice, nos oirá desde los cielos. ¿No le parece algo grande que cuando tú ores, Dios lo escuche desde los cielos? Mire la segunda bendición, nos perdonará nuestros pecados. Y tercera, sanará la tierra. ¡Qué bendición! Este es el camino que yo quiero esta noche proponerles, este itinerario. Obedezcamos esta parte. Entonces, vamos a mirar primero, vamos a mirar así rápidamente para no extenderme mucho. La humildad. La humildad. La humildad. Usted ante Dios, Dios conoce su corazón. Cree que en esta Semana Santa y de aquí en adelante debemos de revisar nuestra vida, nuestro corazón en esta parte de la humildad. ¿Somos soberbios? Todos estos defectos, todos estos problemas son los que nosotros necesitamos convertirnos para poder reclamar las 3 promesas que el Señor nos está ofreciendo. Si nosotros oramos mucho, que coloquemos una velita a tal hora, eso está muy bien. Que recemos el Salmo 91, eso está muy bien. Que hagamos un rosario a tal hora a todo el mundo, eso está muy bien. Pero ¿y dónde está el dejarla, el orgullo y reemplazarlo por la humildad? ¿Dónde está el alejarme del pecado, el salir de mis malos caminos? Queridos hermanos, la oración, cuando yo estoy en estos caminos, no tiene el mismo poder. Por eso es muy importante que hoy nos llevemos nosotros estas enseñanzas precisas, claras, concretas. Ser humilde, ser humilde. El otro también tiene la razón. El otro también hay que escucharlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y miremos la parte de nuestros pecados. ¿A qué se refiere Dios cuando dice que nos alejemos de los malos caminos? ¿A qué se refiere Dios cuando dice que nos alejemos del pecado? Yo no quiero que mire para Europa. ¿Qué tanto pecado hay allá? Yo no quiero que mire para donde Italia. Yo no quiero que mire hacia los españoles. Yo no quiero que mire hacia China. Yo quiero que mire usted hacia adentro. Hacia adentro. ¿Cómo está su pecado? ¿Cómo está su relación con Dios? Querido papá, querida mamá, ¿cómo está su hogar? ¿Cómo está su casa? ¿Hay bendición? ¿Hay humildad? ¿Hay diálogo? ¿O hay pecado en ese hogar? ¿Qué le estamos aportando a nuestra sociedad en estos momentos de enfermedad? ¿Qué le estamos aportando? ¿Pecado o le vamos a aportar bendición? Ese es el gran reto. Ese es el gran acuerdo que quiero que nosotros, el gran compromiso
que miremos nuestro pecado. Dios nos está diciendo, si usted se me humilla y me deja el pecado, yo lo voy a perdonar, yo lo voy a escuchar y yo lo voy a prosperar, lo voy a sanar y a su familia no le pasará nada, porque si usted vive en la gracia, la misma gracia de Dios protege su hogar y protege todo lo que usted le pida al Señor que proteja. Ese es el camino que queremos esta noche desde la pastoral familiar, proponerles a nuestros hermanos que están escuchando en estos momentos esta intervención de la palabra de Dios. Entonces, humildad, humildad. Segundo, en cuanto al pecado, alejarme del pecado. Yo quiero que nos ayudemos con otra cita bíblica que la vamos a encontrar en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13. En el capítulo 13 del libro de los Hebreos nos dice la palabra de Dios algo muy importante que tiene que ver con nuestro matrimonio. Hoy, queridos hermanos, me llamó la atención en el noticiero lo que está pasando en China. Ya no es el coronavirus en China. La noticia de hoy en China es el disparo de los divorcios de los matrimonios en China. ¿Y por qué se disparó el divorcio en China? Porque como estaban en cuarentena, igual que acá, no se soporta el esposo con la esposa. No se soportan y se dispararon los divorcios en este país mundial. Entonces dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que tengo que revisar yo. A mí me dicen, pero ¿cuál es su pecado? Vamos a ver, la palabra de Dios nos va a ayudar. Entonces dice el autor de los Hebreos, dice en el capítulo 13, que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Palabra de Dios. Es un mensaje para que nosotros, los que somos casados y no casados, pero que tenemos hogar, vamos a revisar esa parte. Recuerde que el mensaje de esta noche es conversión, alejarme del pecado como Dios lo manda, a través de la humildad y a través de salirme de aquello que a Él no le agrada. Entonces, los casados o los que tenemos hogar, que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. ¿Cómo está esa parte? Todos somos tentados, queridos hermanos y hermanas, hombres y mujeres, casados y solteros, casadas y solteras, todos somos tentados. Pero hoy la palabra nos está enseñando que debemos respetar nuestro matrimonio. Y el respeto a nuestro matrimonio es la fidelidad, la responsabilidad y muchas cosas que Dios nos exige para que podamos vivir un matrimonio. Vamos a revisar esa parte. ¿Cómo está usted con su esposa? ¿Cómo está con su esposo? ¿Cómo está la relación padres e hijos? ¿Vas a entrar a una Semana Santa más? ¿Vas a participar de unos ritos religiosos como muchos años ha participado, pero dentro de su corazón no va a haber un cambio? Dentro de su corazón no va a haber un compromiso para que de hoy en adelante sea diferente. Su matrimonio es respetado. Su matrimonio es agradable a Dios. No importa si estás fallando, no importa si estamos fallando. Esta noche Dios nos está diciendo, vuélvase a mi camino, vuelva a mí, que yo te voy a oír, que yo te voy a perdonar, que yo te voy a prosperar y que yo te voy a sanar. Eso es lo que yo quiero que esta noche nosotros aprendamos. Y termina diciendo, Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Quiénes son los licenciosos? Los licenciosos son aquellos que creen que tienen licencia para hacer lo que les da la gana. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Hacen lo que les da la gana. Eso, los preceptos de Dios no valen. Eso era antes, eso es anticuado y usted hace lo que le da la gana.
con su libre albedrío, toma la licencia de hacer lo que le da la gana. Y esto es lo que la palabra nos está diciendo hoy. Hay que tener mucho cuidado porque Dios nos va a castigar, dice la Sagrada Escritura, y a las personas que tenemos problemas con el adulterio, con el sexto mandamiento, con la fornicación, con los actos impuros. Esto es convertirnos, hermano. Hoy la Sagrada Escritura nos está enseñando cómo salir adelante, lo importante que es el matrimonio. Aquella persona que de pronto es sola, que no es casada, que es soltera, también revise su vida en su parte de tentación con su cuerpo, cómo domina su cuerpo, cómo protege su cuerpo. Recuerda, como dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios, en su cuerpo está el templo del Espíritu Santo. Dios le agrada que nosotros vivamos como Él quiere que vivamos. Queridos hermanos, mucho cuidado con esto del matrimonio, porque el matrimonio tiene muchos mitos, el matrimonio tiene muchos enemigos y muchas burlas para aquellos que somos casados. Inclusive por ahí decía alguien una vez que el segundo matrimonio es el mismo infierno pero con diferente diablo. Eso es lo que le ponemos al matrimonio, vea. Eso es lo que tenemos nosotros que revisar. ¿Cómo está su matrimonio? Dios nos está invitando a través de esta purificación, a través de esta cuarentena, donde podemos hablar, donde podemos perdonarnos, donde podemos hacer muchas cosas por nuestra familia, hagámosla para que veamos la acción de Dios bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Y acá para terminar, en el Evangelio de San Lucas, voy a leerles algunas citas bíblicas donde usted se va a dar cuenta cómo el propio Jesús de Nazaret nos habla en cuanto a la relación con los demás. Dice, Lucas capítulo 6, del versículo 35 al 38. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. 36. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para no extenderme mucho, quiero simplemente invitarlos a todos ustedes que están escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Vas a revisar a la luz del Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te ayude cómo está la relación tuya con los demás. ¿Cómo está la relación tuya con el prójimo? Dice Jesús, coloca algunos ejemplos. Dice, amen a sus enemigos. ¿Usted no puede ver al que le hizo daño? ¿Usted no puede ver al que le quitó a su esposo? ¿Usted no puede ver a aquel que lo tumbó, que le mintió, que de pronto le fue infiel? Yo sé que eso no es fácil, yo sé que eso es muy difícil, pero a eso es lo que el Señor nos está invitando en este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. ¿Cómo está la relación con su prójimo? Y continúa Jesús diciendo, sean compasivos como nuestro Padre Dios es compasivo. No juzguen y no seremos juzgados. Cualquier cosa que le hagan a usted, cualquier cosa que te molesten, lo primero que hace usted al Face y publica lo que le hicieron. Juzga, es que ese es borracho, es que ese es drogadicto, es que esa es una sinvergüenza. Ninguno de nosotros tiene poder, ni ninguno de nosotros tiene facultad para juzgar a nuestros hermanos, siendo verdad o siendo mentiras. Eso es lo que tenemos que revisar. Continúa el Señor diciéndonos, no condenen y no seremos condenados.
condenamos fácilmente, mandamos al infierno a la gente fácilmente. Y el Señor nos está diciendo que es todo lo contrario. Perdonen y serán perdonados. Queridos hermanos, aquí en el perdón, yo quiero decirles que en el perdón está el antídoto para muchas enfermedades que usted y yo estamos viviendo. No somos capaces de perdonar a la persona que nos hizo daño. Y ese veneno está dentro de usted, circulando, moviéndose y enfermándote cada día más. No somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos por algo que yo hice mal, por algo que en un pasado cometí errores, que porque aborté o porque sí, pero ya pasó, ya sucedió eso. Tienes que perdonarte, tienes que perdonarte. No cargue culpas que no son suyas. Si ya está hecho, acude a la misericordia de Dios, acude al perdón de Dios para que sea Él el que te dé esa absolución y usted se descargue y viva libremente y livianamente como debemos de vivir los hijos de Dios. Para terminar, dice, den y se les dará. Quiero rápidamente así, todos le pedimos a Dios y eso está muy bien. ¿Qué le pedimos a Dios? De todo, que nos dé salud, que nos dé felicidad, que nos dé paz, que nos dé trabajo, que nos dé dinero para lo que necesitamos, que nos dé todo lo que necesitamos y eso está muy bien. Porque Jesús dice en su evangelio en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y encontrará, tocad y se abrirá. Pero aquí el Señor está diciendo, den y se les dará. O sea, Él nos está colocando primero una condición antes de nosotros recibir. Den, den y se les dará. Si usted da de corazón, si usted da de buena manera, Dios te va a dar. ¿Y qué te va a dar Dios? Ahí dice el Evangelio, se le dará se le echará en su delantal una medida colmada, apretada, dice el Señor, rebosante. Qué bonito mensaje, queridos hermanos. Somos muy facilistas para pedir, pero somos muy duros para dar. Y con Dios las condiciones son como Él las coloca. Primero tenemos que dar para que Él nos dé. Cuando nosotros en el corazón sentimos la solidaridad por el prójimo y sacamos de nuestras capacidades con gusto y con amor y las compartimos con el necesitado, un mercado, dinero, lo que necesite, Dios está viendo lo que sus hijos están haciendo por el necesitado y Él nos va a dar una medida grande, rebosante y apretada. Queridos hermanos, quiero que piense esto. En esta noche, hoy viernes, nuestras parroquias están cerradas. No podemos ir por esta plaga que nos está atacando. Pero dentro de esa parroquia hay un párroco. ¿Su párroco está comiendo bien? ¿Su párroco tiene para pagar los servicios? ¿Su párroco tiene para pagar sus empleados? ¿Su párroco tiene para las necesidades? Eso es lo que nosotros debemos mirar. Mire, si usted no puede dar, no dé. Pero si usted puede dar, dé. Y délo de una manera agradable para que Dios te bendiga. Le recuerdo, si nosotros nos humillamos, vuelvo y le repito lo que dice Dios en la segunda de Crónicas. Y mi pueblo, donde se invoca mi nombre, se humilla. Ojo el camino, ojo el itinerario, ojo los pasos. Primero, humildad. Segundo, oración. Y tercero, se aparta del pecado. Mira lo que Dios nos va a dar. Y lo que Dios promete, lo cumple, dice el Señor. Si se humilla, si se ora y si se aparta del mal camino, yo lo voy a perdonar sus pecados. Lo oiré desde el cielo
y lo sanaré, lo prosperaré, a su familia, a sus hijos, sus trabajos y todo lo que usted haga será bendecido por ese Dios que está en los cielos y que ve en lo escondido. No tengamos miedo, queridos hermanos, de esto que estamos viviendo. No tengamos miedo ni de esto ni de lo que viene. Aferrémonos a este itinerario, a estos pasos que la palabra de Dios hoy nos ha enseñado. Y en fe, empecemos a creer y a imaginarnos esas bendiciones que Dios nos ha prometido para cada uno de nosotros, para nuestro planeta, para nuestra familia, para nuestra vida y especialmente para la paz de toda mi familia. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por esta oportunidad que he tenido en esta noche de compartir un mensaje desde la pastoral familiar de nuestra parroquia San Martín de Tours. Quiero que terminemos como se debe iniciar y como se debe terminar todas las cosas en nuestra iglesia, en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me los bendiga.